Bueno, estamos en el segundo episodio de Retiro Esencia y estoy muy contenta, Gemma, de que estés aquí hoy para contarnos tu historia y ayudar así pues a aquellas personas que quizá pues hayan pasado por eso, que seamos una inspiración. Y en esta historia sé que vas a hablar de cosas que nunca has contado antes y lo vamos a contar desde esa verdad, desde esa parte tan genuina que tienes y que conquistas. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí contigo y de hablar de algo que, jolín, que es muy importante y aunque cuesta, una vez pasado el tiempo cuando has sanado, viene muy bien también el hablar y el sacarlo y es como Exacto. una parte de liberación, ¿sabes? Bueno, Entonces, cuéntanos un poquito cómo te definirías, que esa pregunta es muy complicada a la no me vez, gusta nada, parece muy simple, pero para pero es ponernos un poco en complicada. situación, pues a qué te dedicas y Vale, cómo te definirías tú un poquito. sí. Pues a ver, bueno, soy una mujer de 39 años que he trabajado de enfermera, he estudiado enfermería, he estudiado también arte dramático, o sea, tengo ahí como 20.000 cosas a las que me ha gustado dedicarme, pero últimamente sobre todo me he dedicado a redes sociales por un vídeo que se hizo viral hace años. Entonces, bueno, últimamente he trabajado pues mucho de enfermera en redes sociales y también como doula acompañando a mujeres embarazadas, que esto ha sido últimamente, que ha sido una cosita ahí que me ha nacido en Qué los bonito. últimos años. Y soy mamá de 2 niñas y ahora estoy embarazada de mi tercera. Enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría preguntarte, en tu vida, ¿cuál ha sido ese momento de tu vida en el que tú has sentido que ha sido un antes y después, que ha sido una historia que para ti ha sido muy de superación? Porque al final tenemos mucha gente detrás de la pantalla que también está pasando por momentos difíciles y cuando uno está en ese momento difícil no es consciente muchas veces de la dimensión y se ve perdido, atrapado, sin pensar que va a salir de ahí. Entonces, eso sería para mí algo muy importante que pudieses compartir, porque al final la gente, desde esa parte de ser influencers, redes sociales, ve el lado bonito, pero detrás hay Sí. mucho camino detrás. A ver, yo cuando me dices esto, claro, he pasado por tantas cosas en mi vida, afortunada o desafortunadamente, que me vienen muchas a la mente, pero sí que es verdad que a lo mejor en cuanto a superación de un antes y un después, a mí me viene en la cabeza cuando yo me vengo de Estados Unidos, que sí que es verdad que no ocurre todo de un día para otro que digas, voy a cambiar esto, ¿no? Pero sí que me separo del padre de mis hijas estando embarazada y ahí es como se abre un periodo de varios meses en el que digamos que yo le doy a mi vida un giro de 180 grados porque de estar viviendo en Estados Unidos en pareja, que el mundo se pensaba que era la pareja más feliz del mundo, la más bonita, la más perfecta, de repente me vengo me vengo a España desde Estados Unidos poco y más, no corriendo, pero casi, porque en 2 semanas tuve que hacer la mudanza de mi casa, tuve que meterlo todo en un trastero y me vengo a España con mis 2 hijas. La pequeña tenía 1 mes, la mayor 2 años. Y llego a España sin ser consciente en ese momento de que, o sea, yo pensando que dejaba como algo malo, ¿no? Que había estado viviendo, pero sin ser consciente de que me venían por delante posiblemente los 2, 3 peores años de mi vida. Wow. Entonces, el tomar esa decisión, aunque en ese momento yo no era consciente de lo que iba a conllevar, porque yo para mí estaba liberándome de algo que sabía que no era bueno para mí, pero lo que venía era peor todavía, que era como el proceso de recuperación de lo que había vivido. Lo que pasa es que yo no era consciente. Claro. Entonces, digamos que lo que vino después de esa decisión es lo que realmente a mí me Nadie te va cambió la vida. diciendo qué es lo que va a venir. Entonces, en ese momento estás... ¿Cómo te sentiste en el momento que estabas cogiendo ese avión? Me acuerdo como si fuera ayer, no me quiero emocionar, Bueno, porque estas son las hormonas del tranquila, embarazo. respira. No, es que sabes qué pasa, fue un momento muy duro, Mm, porque cuando tú, o sea, yo tenía mi casa, ¿sabes? Y puede parecer una tontería, porque yo me acuerdo que en aquel momento yo misma decía, jolín, Gemma, es algo material, ¿no? Pero cuando tú, con toda tu ilusión, sí.
tienes una casa, la cual has conseguido tú sola en otro país, porque te lo has conseguido tú, o sea, te has ido tú sin saber inglés, sin conocer a nadie, y digamos que te has labrado un futuro con tu esfuerzo y con tu perseverancia. Además, me contabas antes que cuando tú llegaste allí también ibas con el sueño ese de querer ser actriz, de ni un duro no, Nada. de casi el inglés que tenías estabas aprendiendo y no, y vamos, hasta trabajaste de cualquier cosa, pero feliz porque te lo Porque estabas sabía, sacando tú. exacto. Entonces, cuando tú ves que todo lo que has conseguido, sin tú decidirlo, o sea, sin tú quererlo, tienes que meterlo todo en un trastero e irte, es muy duro. Y sin tiempo para procesarlo. Y sin tiempo para procesarlo en un posparto, porque ya te digo, o sea, hacía un mes que yo había dado a luz y me acuerdo que el día de antes de coger el vuelo, yo me acuerdo estaba con mi hermano, con una amiga, y yo lloraba y decía, no puedo, porque mi hermano no había podido coger el mismo vuelo que yo para ayudarme. Y yo me acuerdo que decía, es que no puedo. O sea, ¿cómo voy a hacer un vuelo de 13 horas yo sola con las dos? Yo estaba anímicamente fatal, o sea, de todo. Estaba Además, hecha un desastre. O sea, y para ti, porque te conozco, ser madre es algo súper bonito y ver a lo mejor ahí a tu hija de 2 años, el bebé de 1 mes y todo el tema de la educación consciente que luego y que yo pensaba, hablaremos. ¿por qué tengo que vivir esto? No pensaba porque yo, pero sí que pensaba, esto no es lo que le toca a una mujer después de dar a luz. Y eso sí que lo pensaba muchas veces. Pero bueno, el día de antes eso, yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y mira, no sé qué pasó. O sea, yo siempre digo, tío, el universo, ¿sabes? Hubo algo que me dijo, vas a poder. Y el día que tenía que coger el vuelo me levanté, que te juro que el último mes yo no me había sentido con tanta energía como el día que cogí el vuelo. Y allí me fui llevaba, no sé, 6, 7 maletas gigantes, el carro doble, las 2 sillitas de coche y las 2 niñas. Entonces, pero ya te digo, pero me sentía con una energía que yo decía que podía. Allá voy. Era algo que... O sea, y el día anterior yo estaba que te juro que decía, es que así yo no me puedo ir. Pero ese día, no sé de dónde vino la energía, dónde vino la fuerza. Y cogí a las 2 niñas y la verdad que se portaron de maravilla. O sea, sobre todo la de 2 años, que era la que me daba un poco más de miedo, porque la otra era un bebé y sabía que teniéndola en brazos en la teta no iba a haber problema. Pero me crucé el charco, como se dice, yo sola con las 6 maletas, el carro doble, las 2 niñas, y en Madrid estaba mi padre ayudándome. Y claro, mi padre cuando me vio, yo no sé cómo has podido. O sea, mi padre se le hacía un mundo. Yo decía, porque es que no me queda otra. Cuando no te queda otra, sale la fuerza de donde sea, porque es que no hay otra opción. Yo no tenía otra opción. Entonces sí que es verdad que sentía como, por un lado, alivio, porque sabía que era lo que tenía que hacer por el bien de mis hijas y por la estabilidad emocional de las 3. Yo me tenía que venir para España, pero a la vez era como, los últimos 7 años estaba en Estados Unidos, yo sola, trabajando de lo que yo quería, y volví a España. De alguna manera yo sentía que había, ahora no lo veo así, pero en ese momento yo sentía que había fracasado. Exacto. Porque yo no volvía porque yo había decidido, ay, pues ya he terminado lo que quería conseguir en Estados Unidos, me vuelvo a España porque me apetece. No, Otra etapa. yo volvía ¿no? de alguna manera obligada porque sabía que era lo mejor para nosotras, pero no porque yo quisiera volverme. Me volví porque bueno, pasó un episodio con el padre de mis hijas que a mí me de alguna manera, es que cuando digo, te iba a decir, me abrió los ojos de alguna manera, pero es que ahora, 6 años después, pienso que no sé cómo no abrí los ojos antes, pero claro, estaba con mi hermano, pasó esta cosa que ocurrió una noche y claro, mi hermano alucinó y me dijo, es que tú no te puedes quedar aquí con 2 niñas sola, porque claro, mi hermano había venido para estar unas semanas conmigo en el posparto para ayudarme. Primero había estado mi hermana, yo le pedí que por favor que no me dejaran sola, porque yo sabía que si me dejaban sola podía volver con él. Entonces yo le pedí a mi familia que por favor que no me dejaran sola. Entonces mi hermano, cuando mi hermana ya no podía quedarse más tiempo por visado y por trabajo, vino mi hermano. Entonces ocurre esto, que ocurre una noche con policía de por medio, etcétera. Además, perdona que te interrumpa, una mujer como tú que se va sola a Estados Unidos buscando, ya tienes que tener detrás unas alas y creo en mi sueño fuerte, que de repente verte en una situación así
dices, ¿cómo me he metido aquí? No, es que no entiendes cómo has entiendes llegado a cómo has eso. llegado y no eres consciente. Y eso es algo muy importante que le pasa a muchas mujeres, que entra también ese punto de este tipo de relación jamás me vería en una de ellas y si viese a una amiga le diría, tía, sal de Sí, ahí pues, ya. y de repente te ves que te la has comido con Exacto. patatas. Y dices, yo, con lo que soy yo, con mi personalidad, con mi fuerza, con mi energía, con mi... Y te Y la cuando comes... tomar esa decisión, muchas veces viene por alguien muy cercano a ti que te dice, ya. Sí, yo la decisión fue pues 2 meses antes de dar a luz. Estaba de 7, 8 meses embarazada y fue gracias a mi hija mayor. Yo estaba embarazada, tuvimos una pelea, la manera que el padre de mis hijas tuvo de gritarme, de hablarme, mi hija mayor se puso a llorar y le vi el pánico en los ojos, que hizo un clic en mi cabeza que fue como... O sea, es que pensé, tú estás dejando que te hagan esto, pero si tu hija lo sigue viendo, ella va a dejar que se lo hagan a ella porque va a pensar que esto es lo normal. Entonces yo nunca en la vida me hubiera perdonado eso. Y dije, yo no puedo dejar que mi hija crezca creyendo que esto es lo normal. Y de ahí es donde yo saqué la fuerza, de no querer que mis hijas crecieran con eso. Y le dije a mi hermana, o sea, le di dinero al padre para que se fuera de casa, porque si no me iba a sentir mal, si no tenía dónde dormir y todo eso, encima me iba a sentir yo mal. Entonces le di dinero para que se cogiera una habitación y le dije a mi hermana, no me dejéis sola. Porque yo sabía, porque había pasado veces anteriores, y yo sabía que si yo me quedaba sola, al final volvía. Claro, porque entra esa parte vulnerable también y de pena, que aún no estás fuerte como para darte cuenta de que mereces algo diferente, algo mejor. Sí. Vale, y vuelves a España y has dicho que empezaban los 3 peores años de tu vida. Sí. Yo no lo sabía. No lo sabía porque al final cuando tú estás en una relación así, la gente se piensa que eso es lo peor, pero realmente cuando estás dentro, como no eres consciente de lo que estás viviendo y no lo ves, normalizas muchas cosas y no lo ves con la gravedad que tiene, porque Las empiezas a normalizar. secuelas, el daño. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que tú no sales de eso, empiezas a hacer terapia y empiezas a ser consciente de a dónde has llegado y de lo que has dejado pasar y de lo que has permitido, ahí es cuando el mundo se te cae abajo y dices, pero yo cómo he podido pasar por esto. Y si a eso le añades que pues el padre de mis hijas empezó una campaña en redes, como yo me dedicaba a redes sociales, porque si yo no me hubiera dedicado a redes sociales, esta parte no hubiera pasado. Entonces digamos que este daño gratuito que me hizo, pues igual no hubiera sido igual. Empezó una campaña en redes sociales donde... Claro, para la gente que no lo sabe, él ya era una persona pública. Él tenía también, sí, Exacto. tenía también una cuenta con bastantes seguidores. Se hizo una cuenta aparte, solamente para contar la verdad de Gemma Marín. Y ¿sabes qué pasa? Que yo nunca he hablado claramente de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, porque a mí mi abogada me lo dijo muy claro. O sea, de cara al juicio, esto no puede ser un sálvame, donde los dos en redes sociales cuenten cosas así, porque yo tampoco quería que cuando mis hijas crecieran vieran vídeos míos hablando mal del padre. Entonces, cosas mías que puedan encontrar contando, pues él me ha hecho esto o él me ha hecho lo otro. De esos años, de esos 3 años, habrán 3 puntuales que yo dije, esto tengo que contarlo, porque si no lo cuento o no me expreso, me tiro por el balcón. Entonces, fueron 3 veces puntuales que yo decía, por mi salud mental y por mi integridad, necesito decir que está mintiendo. Las otras veces me lo tragaba, llamaba a mi psicóloga, llamaba al centro de la mujer, decía, necesito hablar, necesito contar, es que está diciendo esto, es que ha manipulado esto, es que está contando esto de mi familia, porque él intentó hacerme, no es que lo intentara, porque encima es que lo consiguió, o sea, nos hizo daño a toda mi familia, me criticaba a mí, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi perra, cómo trataba a mi perra, o sea, a cualquier persona que estuviera cerca de mí, a amigas que me defendían públicamente, o sea, a quien fuera le daba igual y se aprovechaba de que yo no hablaba, yo no le contestaba, yo no le rebatía, yo me callaba. Claro, que al final es como tú asumes, pero en realidad es todo lo contrario. Creo que es mucho más elegante, ¿no? Al final, una persona cuando Pedro habla de Juan, está hablando de Pedro Sí, y no de Juan. Pues ¿sabes cuál es el problema de esto? Que no todo el mundo sabe eso. Ya. Y en redes sociales, las redes sociales son
para todo el mundo. Para las que saben lo de Pedro y para las que no tienen ni puñetera idea. Ya. Entonces, Bueno, cuando odio hay Sí, y amor también. sí, Entonces nos centramos totalmente. en donde la gente realmente quiera ver esa parte de nivel de conciencia y despertar. Sí, Y eso es un poco el foco que tú pusiste. claro. Pero el Y yo eso daño... me lo decía mucho mi psicóloga, ¿sabes? Me decía, Gema, es que tienes que pensar que las mujeres que a lo mejor te siguen a ti tienen el nivel de conciencia que tú tienes o tienen tu estado de vibración. A lo mejor las mujeres que no ven eso son mujeres que están como tú a lo mejor hace 10 años, ¿sabes? Donde que yo a lo mejor he cambiado mi visión o he madurado, o como lo quieras decir, por culpa de todo lo que he vivido. Y a lo mejor hay mujeres, pues mira, tienen la suerte o no suerte de no vivirlo y entonces pues se quedan En esa en ver sí. el mundo de otra manera. Exacto. Pero cuando tú estás mal y cuando tienes tantas cosas dentro y ves que se están cometiendo tantas injusticias, que están diciendo tantas cosas horribles de ti como madre, cuando yo como madre, o sea, si hay algo que no tengo dudas es cómo soy como madre. Y eso en aquel momento dudaba, pero yo lo tengo clarísimo, cómo soy como madre. Y cuando tú estás intentando hacer todo, o sea, estás intentando hacer todo bien, estás hablando con tu psicóloga de cómo hago esto con las niñas, cómo hago para que no se enteren del problema que tengo con el padre, cómo hago que mis hijas quieran a la persona que yo más detesto en el mundo, ¿sabes? O sea, porque eso es muy duro de conseguir y de lograr y de que tus hijas no lo noten. Entonces, no sé, yo llegué a tener más de 80, 100 mujeres que me escribían día tras día, diciéndome, eres la peor mujer que existe en el mundo, vergüenza me das de que seas mujer, tus hijas te van a odiar, cuando tus hijas sepan que las has separado del padre, no van a querer saber de ti nunca nada más en la vida. O sea, mensajes que claro, en aquel momento me hacían mucho daño, porque yo estaba muy mal. Entonces esos mensajes, o sea, yo llegué a dudar, es que ahora lo pienso, claro, pero es que en aquel momento yo llegué a dudar. Mi hija, claro, pues tenía 4 añitos, 3, 4 añitos. Y en una de las videollamadas que su padre grababa todo para luego publicarlo, en una de las videollamadas le dijo que su yaya le había puesto Coca-Cola para desayunar, lo cual era mentira. Era mentira, la niña decía que Te era Coca-Cola, conozco. pero no había Coca-Cola, era zumo. Que aunque fuera, que es que mi abogada me decía, o mi psicóloga, aunque le haya puesto Coca-Cola, es que aunque le haya puesto porque es sábado y le ha dicho, mira, pues le voy a poner 2 Sí. deditos de Coca-Cola, ¿no? Entonces, claro, él publicó ese vídeo de la niña diciendo que estaba desayunando Coca-Cola para decir lo mal que educábamos a las niñas, que fíjate tú que yo me iba de restaurantes y a la niña le daba Coca-Cola para desayunar. Y yo llegué a pensar que me podían quitar a mi hija por culpa de eso, yo llamando a mi madre. ¿Pero por qué la niña ha dicho que está desayunando Coca-Cola cuando no está desayunando Coca-Cola? Claro, mi madre también era como, pero Gemma, si es que si la niña dice eso, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, si es que es una niña pequeña. Claro. Pero claro, yo tenía que hablar con mi abogada y yo pensando, me van a quitar a mi hija porque es que él piensa que yo le he puesto Coca-Cola para desayunar. Y la abogada dijo, es que aunque le hayas puesto Coca-Cola para desayunar, no te van a quitar a tu hija por haberle puesto Coca-Cola para desayunar. Entonces, Gemma, estate tranquila. Mira, Pero hoy en día hasta en el hospital te ponen seguimos con el Nesquik y el Colacao. Exacto, y el sobre de azúcar por si acaso no es tan dulce. No está o sea dulce. que... Sí, pero en para ese que momento, tú veas a qué sí. nivel Cuando de uno está a ese inseguridad nivel, y de estar mal. Y que yo estuve muy mal. ¿Cómo consigues salir de ahí? Porque esa es la gran pregunta que mucha gente Sí. se hace. Porque cuando uno está mal, ir a terapia no es lo típico que te recomiendan. Pero a la vez, tú en ese momento ya estabas súper acogida con ese punto de terapia y demás. Pero ¿cómo consigues? Mira, a mí me preguntan muchas mujeres, desgraciadamente, porque está a la orden del día, y siempre me dicen lo mismo que cómo, porque están en el momento en el que no ven la luz al final del túnel. Y lo entiendo, porque es que no se ve, no se ve. Y es muy duro el proceso una vez tomas la decisión de dejar a esta persona, es muy duro lo que viene Porque después. además hay una parte de ti que le sigue queriendo. Sí. Sí. Que eso no se dice, Y que porque es muy y fácil odiar, pero el odio y el amor son las dos caras de una misma moneda. Y que te empiezas a preguntar que no entiendes por qué. O sea, claro, porque La tú en tu incomprensión. razonamiento tú no entiendes que una persona haga eso. Pero es que nunca lo vas a entender. No, es que... Entonces eso ya tienes que asumir que nunca lo vas a entender. Solo tienes que aceptar que esa persona es así, porque entender nunca se va a entender. Entonces... Además, eso que dices, la aceptación,
es un gran paso para esa liberación y sanación. El aceptar la situación y decir, bueno, hasta que esto es lo que está pasando, ¿qué hago? Es que si no te quedas estancada. Exacto, si no sacar lo aceptas, el coraje, que además es que lo estás diciendo muy bien. Hay la fase, por ejemplo, el doctor David Hawkins habla de las emociones, de cómo pasas de una a otra, y eso que has dicho antes de cogí toda una fuerza que no sé dónde venía, y es ese coraje, luego viene la aceptación, y todas esas fases son los que te van a ayudar a salir. A llegar a... Esto cuesta mucho, lo que pasa es que cuesta mucho. Yo lo digo así, pero ya te digo, fueron casi 3 años, que yo, claro, yo cuando me escriben no quiero decirles, mira, yo estuve 3 años en la mierda, pero porque me sabe mal, porque igual a ella le cuesta un poco menos, ¿sabes? Pero para mí la terapia, imprescindible. De hecho, primero iba al Centro de la Mujer, fui al Centro de la Mujer en Castellón, fui al Centro de la Mujer en Valencia. Hubo un momento que la psicóloga del Centro de la Mujer a mí ya no me daba herramientas, era como, no me está ayudando. Entonces, bueno, por algo que ocurrió gracias a una cosa que pasó, estuve en contacto con Marina Marroquí, que es especialista en violencia de género. Con ella estuve 1 año, semana tras semana, y ella es la que me abrió los ojos, o sea, me quitó la venda por completo de todo lo que yo había vivido. Me hizo recordar cosas que yo había olvidado. Bueno, es que yo estaré toda mi vida agradecida a ella, porque si no hubiera sido por ella, yo creo que no hubiera sanado esa parte del maltrato, no la hubiera sanado nunca. Y con ella fui tan paso a paso, me enseñó a ver cómo caí en esa relación, qué manipulaciones había permitido, cómo me había, digamos, engatusado poco a poco, que yo ahora y al final veo las manipulaciones así. Ahora estoy en el lado completamente contrario, porque es que veo las manipulaciones antes casi de que las hagan. Claro. De también, todo el análisis que hice con ella durante ese año de lo que viví y de cómo llegar a estar en esa situación. Al final lo que te ayuda es un proceso de hacerte responsable de tú te has puesto ahí, y ya el protegerte y saber que eso ya jamás es esa niña interior, ¿no?, que todas tenemos, que de manera inconsciente la tenemos dañada y que por eso permitimos y caemos en relaciones así. Sí. Y cuando te das cuenta de eso es cuando puedes aprender a que no te vuelva a pasar, porque es donde tú aprendes de verdad los límites, tus valores, qué cosas no vas a permitir que te vuelvan. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que si tú... Claro, porque yo hay veces que digo, vale, a mí nadie me ha cogido antes de tener novio o de tener pareja y me ha dicho, vamos a ver, cariño, tú tienes que saber, imagínate que tienes un muro, 4 paredes, ¿vale? Estas 4 cosas que son las que... Es que nadie te enseña eso, nadie te dice, esto es así, las relaciones pasan así, tú tienes que tener claro esto, tienes que tener claro... Eso no pasa. Eso no, vamos, yo no conozco a nadie que te haya enseñado eso, te haya hablado de eso antes de tú tener una relación. Entonces, claro, tienes una relación y te comes lo que te venga en la relación, la mayoría te lo comes. Entonces es cuando ya te han destrozado y te has visto sin autoestima pues eso, por los suelos, que es como, tío, ¿cómo he llegado yo a esto? Uh-huh. Entonces es donde te das cuenta y donde aprendes y donde dices... Vale, ahora no significa que no me pueda pasar, porque puedes encontrarte con otra persona que vaya a hacer lo mismo, pero tú tienes las herramientas y lo ves y dices, esta persona me está intentando y a mí ya no. ¿Sabes? Una de las cosas que ayudan a esas herramientas es esa intuición que siempre en realidad nos ha dicho, uy, esto, pero la excusamos. Siempre. Y ahí está el problema. Cuando viene esa excusa de, bueno, es que a lo mejor ese día no estaba bien. A lo mejor es que estaba cansado. O a lo mejor... Y hablamos, en este caso, porque eres mujer, pero pasa lo mismo. Yo hago terapia con hombres donde sí, es cada uno es al revés. Exacto, por un lado. Porque pero... al final también, no sé si... Porque claro, ha habido hay muchos casos de mujeres que pasan por maltrato. Y parece que ahora una mujer como que se ha visto al hombre también tacharlo, pero hay hombres muy responsables, hombres muy conscientes y hombres que están muy en la energía equilibrada y saben a dar un amor espectacular. Pero claro, una también tiene que estar preparada para poder ver ese tipo de amor y reconocerlo. Totalmente. Porque ahora estás en una relación totalmente distinta. Sí. Entonces también quiero hablar... Quiero hablar por ahí, mira ya qué cara se te pone, Gemma. Es que es muy bonito, es muy bonito. Sí, pero y más claro, después de haber vivido todo esto, cuando
Y Porque cuando yo había tuviste perdido la miedo. esperanza de todo. Exacto. Pero no la había perdido la esperanza en plan mal, ¿eh? Yo tenía clarísimo que yo podía estar sola, estaba bien, estaba feliz estando sola. O sea, es que yo no necesitaba. O sea, había llegado al punto en el que sabía y había llegado, pero además súper conscientemente decir, no necesito a un hombre en mi Vale, vida. cuando dices que llegas ahí, porque estoy totalmente de acuerdo, al final, para tener una relación con alguien, primero tienes que tener una relación contigo mismo. Pero también tuviste miedo de esa soledad. ¿Entiendes ese proceso o lo recuerdas, ese punto en el que decías, quizá tener a alguien, aunque no sea la ¿Sabes qué pasa? persona, Que mejor que sola? no, Vale. yo ese miedo no lo he tenido. O sea, el miedo de decir, pues igual, es que no era miedo. Sí que había veces, pues yo qué sé, lo típico del domingo, que estás en casa y dices, ay, joder, ¿ves? Pues si ahora tuviera alguien con quien comentar la serie o quien comentar, Una pues mantita y ¿sabes? un... Pues me gustaría. Sí. Pero, pero también, claro, como yo no sabía que existía esta relación tan bonita y tan perfecta, claro, yo pensaba, pero yo no cambio. Es estar con alguien viendo una película por luego discusiones, faltas de respeto, agobios, ¿sabes? Sí, Manipulaciones. porque a mí yo ahora, o sea, pocas, es que es triste, pero pocas parejas a mi alrededor yo veo que diga, chapo, están de maravilla. O sea, es una relación que dices, pocas. Entonces yo cuando veo a mis amigas o veo a la gente de alrededor, cómo se hablan, cómo se dirigen el uno al otro o cosas que La cuentan, competencia. yo era como en el hospital en el que he trabajado y me acuerdo que llegaban pues compañeras a lo mejor diciendo, no, pues llega después de 12 horas de trabajar y tenía que hacerle la cena a su marido, yo qué sé, o no sé, cosas que yo decía, es que yo para estar en una relación así, es que estoy sola. Y yo era feliz. O sea, yo era feliz estando sola con tal de no tener que pasar por eso. Me daba tanta ansiedad ver algo malo en una pareja que yo decía, yo no quiero eso. Porque estando sola estoy tranquila y estoy en paz. ¿Qué me puede pasar? Sí, que de vez en cuando eche de menos tener... Yo decía, pero bueno, es que eso es un momento puntual en el Exacto. mes. Es un momento... Entonces, pues digo que no era miedo a estar sola porque tengo un montón de amigas que también están separadas. Entonces yo siempre pensaba, mira, mis hijas estén bien. Y tengo amigas para viajar, para... El tema del deporte es algo súper importante también, la alimentación, porque al final somos un cuerpo, somos un canal y la mente al final dirige ese cuerpo. Nos enfocamos mucho en el cuerpo, pero la mente sana es lo que, una vez tú has despejado el camino de obstáculos, de conflictos internos, te has dado cuenta de cuáles son tus creencias, qué te limitan la vida y empiezas a protegerte y a acoger esa niña, ¿no?, dolida y empiezas a sanar, el cuerpo va detrás. No es congruente, ¿no?, el tener una mente sana y que el cuerpo no lo cuides. Ya, yo lo veo así también. Y para mí es, yo muchas veces digo que cuando voy a entrenar es más por mi bienestar mental que por mi bienestar físico. Que habrá gente que se lo crea, gente que no, pero a mí el cómo me hace sentir hacer deporte va mucho más allá del cómo me hace sentir verme. ¿Sabes? Me puedo ver mejor, me puedo ver peor, pero es el cómo me hace sentir. Entonces, para mí es básico cuidarse. Pero porque yo siempre digo, a mí me encanta vivir. O sea, pese a todo lo malo que me ha pasado en la vida, a mí me encanta vivir. Me encanta. Y quiero disfrutar de la vida y quiero vivir lo máximo que pueda, estando bien. Y siendo enfermera, en urgencias he visto pues cómo llega mucha gente mayor a los 70, a los 80, a los 60. Y yo quiero intentar llegar lo mejor posible. Entonces eso es algo que no puedes pensarlo a los 60 cuando te da un achaque, ¿sabes? Y dices, ay, no, ahora me voy a cuidar. No, eso es algo que hay que pensarlo desde antes y sobre todo las mujeres con la menopausia, las hormonas, todo esto. Entonces, para mí es muy importante y me hace, pues eso, me hace sentir muy bien cuidarme tanto nutricionalmente como físicamente en el gimnasio, manteniéndote activa, como digas, yo hago CrossFit porque me encanta el CrossFit, pero bueno, no tiene por qué ser CrossFit. Y eso tiene un beneficio muy importante a nivel mental. También la meditación me ayuda mucho, porque la meditación también me ayuda a conseguir un estado de paz y de tranquilidad, que yo siempre digo, la felicidad es estar en paz. Para mí la felicidad es estar en Totalmente. paz. Yo estoy en paz, estoy bien.
Entonces siempre he buscado cosas pues en los últimos años, ¿no? De decir, ¿a mí qué me da paz? Esto, pues esto es lo que decido. ¿Sabes? Cuando tengo que decidir entre dos cosas, digo, siempre pienso lo mismo. ¿Cuál de las dos me da más paz? Esta. Qué Y siempre bonito. elijo la que me da paz. Y yo me quiero cuidar porque ya te digo, yo quiero aguantar lo máximo que pueda, estando Y que el bien. cuerpo acompañe esa mente Sí, que te da alas, ¿no? Porque al sí. final la edad también, bueno, yo al menos pienso que, y lo siento así, que la edad es un número. Yo he conocido personas muy jóvenes con una madurez increíble y personas muy mayores con almas muy jóvenes. Entonces, Mm, es por ahí. sí. Yo te quería preguntar, ¿has hecho alguna vez algún retiro? ¿Qué experiencia has tenido? Sí, he hecho varios, pero hay dos que me marcaron mucho y fue en estos 3 años que tuve malos, Ujú. porque, bueno, uno de los psicólogos que tuve, porque he tenido varios, ¿no? Aparte de Marina Navarro, que he tenido varios, un terapeuta, una psicóloga. Entonces, este terapeuta hacía varios retiros y los hice. Uno era sobre la muerte. Fue un antes y un después, ese retiro. Porque con todo lo que había pasado con él, yo nunca he tenido miedo a morir como tal, ¿vale? No me quiero morir, pero no es que me dé miedo morirme. Pero desde que tengo hijas sí que me da miedo morirme. No por el miedo a la muerte, sino porque no quiero morirme y dejarlas, ¿sabes? Entonces estaba muy obsesionada con el si a mí me pasa algo, ¿qué pasa con ellas? Mm. ¿Sabes? Entonces eso me obsesionaba mucho, me intranquilizaba cuando a mí el tema de la muerte nunca ha sido algo que me preocupara, por decirlo de alguna manera. Entonces tenía este retiro de la muerte y bueno, fue maravilloso. El entender ese transmutar, ¿verdad? Y que morimos Sí, muchas veces estando vivos. sí. Y aparte había un ejercicio que era como el ejercicio más importante de todo el retiro, en el que un poco te llevaban a la situación Mm. en la que tú habías muerto, ¿no? Ujú. O sea, tú llegabas al estado de sentir que, o sea, de ver qué sentirías si tú te murieras ahora, ¿no? ¿De qué te arrepentirías? ¿De qué no te arrepentirías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cosas te habrían faltado por hacer? Entonces el vivir eso de una manera tan real me hizo cambiar ciertas cosas en mi vida que yo te juro que no hay día que pase, por ejemplo, que no dé gracias antes de irme a dormir y decir gracias por haber estado viva y por haber tenido un día más para vivir, para disfrutar con mis hijas y pues para estar aquí. Además, eso tiene un poder increíble porque te hace estar muy en el momento Mm, presente. Nosotros hacemos el retiro último de los 3 retiros que hacemos, se llama el retiro de honra tu presencia y ahí es justamente el final, ¿no? Cuando uno llega a decir, vale, mi presente, mi presencia es lo que yo voy a honrar, el cómo estoy en el aquí y en el y ahora, ahora, que es súper importante. Y sí. también el poder de la gratitud. Ahí es la clave que te hace también salir de ese conflicto. O sea, la gratitud para mí es la barrera que detiene al ego completamente. El ego es esa voz que nos pone en duda, que quiere controlarlo todo, que deja que nos manipule, Mm, que nos vea como menos, esa vulnerabilidad. Cuando tú eres capaz de detectar eso y lo transformas de, vale, estoy totalmente negro porque no paro de tener miedos, dudas, empiezo a agradecer por lo que tengo y ahí tu mm, energía va a cambiar mm. Aparte totalmente. es algo tan importante, por lo menos yo lo siento así y se lo intento inculcar a mis hijas. Aparte, la muerte, por ejemplo, yo con mis hijas lo hablo mucho, porque a mí me da mucho miedo que a mí me pase algo y yo que sé, mi madre siempre me ha dicho, por lo típico, a la mamá no le va a pasar nada, tú no, esto no hables que no te va a pasar nada. Y para mí es esto es como yo lo veo, ¿eh? Sí. Para mí es, como madre, era una irresponsabilidad pensar que si a mí me pasa algo porque tengo un accidente o cuando he viajado, ¿no? Que mis hijas asuman que sí o sí yo voy a volver siempre. Claro. Porque si yo tengo un accidente y me pasa algo, para mí es como que las habré fallado, el decir, mamá va a volver sí o sí. Entonces, yo a mí me gusta ser muy sincera en estos temas, acorde a la edad de mis hijas, pero yo siempre les he dicho, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Por eso cada día tenemos que estar agradecidas, tenemos que vivirlo y disfrutarlo, porque es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Ojalá me muera cuando tenga 90 años, ojalá esto no pase, pero es que no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, lo que sí que sabemos es que ahora estamos. Y a mí me gusta eso decir, porque o sea, era una de las cosas, por ejemplo, que cuando hice el retiro de la muerte, yo sentía que fallaba a mis hijas si a mí me pasaba algo.
Entonces, eso lo solucioné hablándolo con ellas. Muy bien. ¿Sabes? Diciéndoles, pues bueno, que en esta vida no sabemos cuándo nos vamos a morir. Nadie nos queremos morir, queremos disfrutar, queremos estar juntas. Y de decirles que si a mí algún día me pasa algo, que ellas van a estar tristes y me van a echar de menos, pero que ellas tienen que seguir viviendo, igual que yo viviría si pasara algo, que hay que seguir viviendo, disfrutando, y que yo esté donde esté, pues, y claro, mi hija me dice, mamá, pues hacemos una señal, por si una de las dos muere antes que la otra, nos mandamos una señal. Y yo, vale, cariño, nos mandamos una señal. Claro, pero saber ¿Sabes? que pueden tener esa conexión contigo. Mm. Esto lo hago por mi madre, pero desde un amor, no desde la presión, Sí. ni el le debo a mi madre, porque cuidado con todos esos Sí. juramentos que hacemos. Sí, no, de que en esta vida hay que disfrutar y pasan cosas buenas y cosas Exacto. malas, y yo eso lo digo. Siendo Hay conscientes. cosas buenas, cosas malas, pero es que estamos aquí para eso. Estamos aquí para vivir. Exacto. Y cada uno es responsable de cómo quiere vivir. Entonces yo tengo clarísimo que pasen cosas malas, yo quiero vivir y quiero tirar para adelante como sea. Entonces eso para mí es súper importante, que mis hijas lo tengan dentro, también metido como yo, para que pase lo que pase, siempre tengan esa energía o esa sensación de hay que seguir. Además, eso es algo que nos pasa desde pequeños. Tenemos según a la parte evolutiva, a partir de los 7, 8 años, los niños empiezan a ser conscientes de la muerte y se empiezan a cuestionar qué pasa. Y a muchos les da mucho miedo porque nadie habla de miedos, de la muerte, y te genera un miedo. Como nadie habla de las relaciones, nadie habla de lo que realmente es importante, como que la educación tradicional no habla de eso. Las familias, por miedo a si mi hijo está preparado o no, tampoco hablo de eso. Porque al final también, si nos ponemos el tema de la sexualidad... Sí, un montón de cosas. Exacto. Entonces, al final, es súper importante y los niños están mucho más preparados. De lo que nosotros creemos. Exacto. Es un juicio que tenemos hacia los niños de que no están preparados para sostener una conversación. Y quienes no están preparados muchas veces son los adultos, no los niños. Entonces... ahí es donde tú tienes que decir, bueno, exacto, tengo que hacerlo. Yo siempre pienso, es lo bueno para ellas, como sea lo hago, ¿sabes? O sea, no sé cómo va a salir. De hecho, por ejemplo, el verano pasado, es que es muy gracioso esto, mi hija mayor me preguntó que cómo se tenían los bebés, que cómo se criaba el bebé. Y yo intenté alargarlo lo máximo que podía. Y llegó un momento que, claro, yo me acordaba que me decían, cuando un niño te pregunta es porque está preparado para la respuesta. Tal cual. Entonces yo me repetía eso a mi Gema, está preparada para la respuesta. Pero yo decía, ¿cómo coño hablo yo de esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo hago? Y fíjate tú, un día, cuando me lo digo, vale, siguiente se lo digo, y puse a grabar la conversación porque las conversaciones que son así como, me hace gracia grabarlas para cuando ya sean mayores, que tengan el recuerdo de cómo fue, ¿no? Entonces le dije, ay, espera un segundo. Y puse el móvil a grabar sin que ella se diera cuenta, ¿no? Y tuve esa conversación con ella, se lo expliqué tal cual. Y aparte, empecé la conversación diciéndole, mira, cariño, la verdad es que yo pensaba que esto me lo ibas a preguntar cuando fueras más mayor. Y que sepas que me cuesta mucho tener esta conversación porque me da un poco de vergüenza. Digo, y si me ves que me río, digo, es porque me da un poco de vergüenza. Digo, porque yo esperaba que me lo preguntaras cuando fueras más mayor. Pero como tú quieres saberlo, yo te voy a decir la verdad, ¿vale, cariño? Vale. Y entonces se lo dije. Pues mira, y claro, ya empezó a hacerme preguntas. Y claro, o sea, es que tú te esperas que te van a contestar de una manera y lo que ella me contestó y las preguntas que me hacían eran totalmente... O sea, yo nunca me hubiera imaginado que ella hubiera reaccionado así. Entonces, claro, me hacía preguntas. ¿Y tú has tenido que hacer esto 2 veces para tenernos a mi hermana a mí? Y yo decía, sí, cariño, 2 veces. Madre mía, 2 veces y los yayos... ¿Sabes? O sea, me hacían unas preguntas que, claro, yo me moría de la risa y fue mucho más liviano y mucho más orgánico y de lo que yo en mi cabeza me había imaginado. Claro. Y ahí me di cuenta que dije, joder, Gemma, llevas un mes retrasando esta conversación. Y para mí, lo que me ayuda es decirle a mi hija, cariño, yo esperaba esta conversación tenerla más tarde. Me cuesta, pero te lo voy a explicar, ¿sabes? Entonces ahí yo como que le mostré mi vulnerabilidad a mi hija para que viera que para mí era una conversación complicada, pero que la iba a tener. Y es así realmente como lo hacemos en clase. Yo que trabajo en un colegio Montessori, soy guía. Y cuando hablamos de esos temas, yo siempre me fijo cuando hay alguien, y claro, son clases donde hay 3 diferentes edades. Entonces, ¿sabes cuándo sabes hasta dónde tienes que contar? Hasta cuando ellos tienen interés. Cuando de repente ya hay una pregunta es que tienen suficiente. Y ahí la conversación
se deja y se dice, bueno, cuando quieras, cariño, podemos retomar la conversación y seguir más hacia Claro, o adelante. hay veces que como que no les interesa saber Exacto. más Y ya y ellos se van. mismos te cambian Sí. o te hablan de otra cosa. Sí. Entonces, ese es el punto. Saber, si te pregunta es porque está preparado y tú le contestas a lo que te pregunta. Y luego hay pasos. Yo ahora que estoy con los anfibios y demás, claro, empezamos a hablar de ahí, ya hablamos del ciclo de la vida y la reproducción y llegaremos a los humanos, Claro. como los mamíferos y demás. Qué bonito. Quería que contaras también ese juego tan interesante que tienes con tus hijas, Sí. porque creo que es fabuloso para salir hacia esa educación consciente. Vale. Yo lo llamo el juego de pensamiento crítico, así me lo inventé yo, aunque ellas lo llaman el juego de las situaciones. Y nació de un miedo mío, de un miedo, una preocupación mía cuando me vine de Estados Unidos, ¿no? Que yo vivía con ellas sola. Claro, a mí me daba mucho miedo por el tema de lo del retiro de la muerte, todo esto que estábamos hablando antes, que a mí me pasara algo durante la noche y que mi hija de 2 años se despertara, un bebé en la cuna, mi hija de 2 años, y a mí me hubiera pasado algo durante la noche y ¿quién se entera ahí? ¿Sabes? La niña llorando, mi madre no se despierta. Entonces, pues me inventé este juego que era de ponerles situaciones, ¿no? Venga, vamos a hacer un juego. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías si un día te despiertas y la mamá está durmiendo y tú le dices mamá, mamá, y la mamá no se despierta? Entonces yo poco a poco pues las iba enseñando o iba viendo ellas que me contestaban pues en esa situación. Entonces, según lo que ellas me contestaran, pues yo les decía, pues mira, podrías ir al vecino, conocemos a la vecina, se llama Pilar, podrías ir a llamarle, decirle, mira, mi mamá no contesta. Las enseñé a desbloquear el móvil y llamar a mi madre. Pero ya te digo, es un juego que nació de ese miedo. Pero es un juego que a lo largo de los años lo hemos ido pues transformando y yo lo he utilizado para enseñarles cosas que quiero que aprendan o para ponerlas en situaciones y ver si las estoy, no sé si sería decir, si las estoy educando bien o si lo que yo les quiero enseñar, Les llega. ella lo están asimilando como toca. Por ejemplo, yo les dije, imagínate, iban a clase de gimnasia rítmica, ¿no? Digo, venga, mamá, vamos a jugar al juego de las preguntas, ¿vale? Digo, vale, imagínate que vais a gimnasia rítmica y llega el director de la escuela y dice que hay unos uniformes nuevos y os da los uniformes y os dice que os cambiéis. Ahí, delante de él. Exacto. Digo, ¿qué hacéis? Digo, ¿qué pasa? Entonces ellas se ponen a pensar, claro, ellas ya saben que es un juego donde tienen que pensar. Entonces, claro, empiezan a pensar qué sería lo correcto, qué no sería lo correcto, tenemos que contestar bien. Entonces se ponen a pensar y dicen, vale, pues me iría al baño y me cambiaría. Y entonces yo por dentro pienso, bien. Entonces le digo, vale, pero ¿y si el director te dice, cariño, pero que no pasa nada, podéis cambiaros aquí, que quiero ver si os viene la talla porque es el vestuario del festival o lo que sea? Y entonces ya pues te contestan, no, mamá, yo le diría que no, le diría que yo no me quiero cambiar ahí delante de él. ¿Sabes? Por ejemplo, si mi hija me contesta, pues nada, pues cojo y me cambio, pues entonces ahí yo cojo y aprovecho y le digo, pues mira, cariño, para cambiarse de ropa es mejor hacerlo en privado, donde no hay ningún adulto o donde esté la mamá o alguien de la familia, pero es mejor pues esto que lo hagas tú, o aprovecho para enseñarle sobre pues las partes íntimas, el que nadie te puede tocar sin... A partir de esto hablo súper claro, o sea, yo no me ando con tapujos, o sea, digo, mira, aquí nadie te puede tocar la vulva. O sea, y se lo digo así, digo, cariño, nadie te puede tocar. Y si alguien te hace algún juego, te hace algo para tocarte, digo, eso tienes que contar a la mamá. ¿Sabes? A mí me gusta hablar con mis hijas súper claro. Porque yo digo, si le cuento un cuento, si le cuento, igual no lo entienden. Entienden la mariposa. Claro, entonces yo digo, a mí me gusta decir las cosas claras. Y si ellas me tocan el pecho, por ejemplo, sin permiso, porque a lo mejor ahora, ay, mamá, con el embarazo tienes el pecho más grande, ¿no? Y con la gracia me tocan. Digo, cariño, no me puedes tocar. Si tú no me pides permiso, digo, yo sé que no las he hecho malas, digo, pero no me puedes tocar porque es mi pecho y tú no puedes tocarme a mí sin ningún permiso. Entonces, claro, ya se quedan así como, mamá, pero si eres mi madre, ¿sabes? Claro. Pero claro, yo las paro. Claro. Y pues eso, el tema de la sexualidad es que es algo que también yo lo hablo súper claro porque me da tanto miedo. Entonces, bueno, este juego me sirve para todo. Me sirve para si vamos por, yo qué sé, un día en Ibiza, aquí vamos haciendo una ruta. Venga, vamos a hacer el juego. Yo, vale, ¿qué pasa si te paras a atarte un cordón y de repente cuando te levantas ya no me ves? ¿Qué harías?
volvería para atrás a ver si hay alguien, seguiría para adelante o no sé, ellas empiezan. Entonces yo utilizo ese juego pues para ver ellas por dónde irían, para darles más opciones o para, pues eso, para ver un poco si lo que yo quiero que les llegue, les llega o no les llega. Y a ellas les encanta. Claro, Les encanta y a mí me viene de maravilla que les encante. claro, así les ayudas también a ir guiándoles y prepararlas para la vida real, que a lo mejor es un poco el que me ha faltado a mí en la vida. Quiero educar a mis hijas que tengan las herramientas, el empoderamiento para seguir hacia adelante. Sí, Y eso es sí, genial. sí, sí. Bueno, y cambiando un poquito de tema, ¿cuáles son las señales o qué cosas a ti, porque es algo que también has hablado en tu canal y demás, de qué cosas a ti te han dado las señales de estar con tu pareja hoy? ¿Qué puntos para ti fueron esos momentos que decías, aquí quiero estar? Porque si tienes una relación plena contigo misma y te encanta esa soledad, ¿no? Antes decías, hablábamos de yo ahora estoy soltera y es como, estoy fenomenal. Está genial, sí. Y tengo muy claro dónde quiero llegar, pero llevo mucho tiempo trabajándome. Yo doy terapia y también voy a terapia. Es una responsabilidad mía, ¿no? Que continúo con eso. ¿Qué es lo que tú aconsejas para ser conscientes de cómo encontrar el amor ese real del que hablas? Yo creo que es fundamental el saber estar sola. Por supuesto. Porque si no sabes estar sola, siempre vas a buscar cosas que necesitas en la otra persona. Entonces, cuando tú sabes estar bien de verdad, sin tener que mandarte mensajes, porque, por ejemplo, tengo una amiga, ¿no? Yo sé estar bien sola y se pasa el día mandándose mensajes con 80 chicos. Y es como, tu mente la estás teniendo ocupada con ese vaivén de mensajes. Entonces, sola de verdad, que no necesites tener la atención de nadie. Subir una foto para que me vean. Inconscientemente hay una intención, ser muy honesta con qué, desde Contigo dónde. misma, desde dónde lo haces. Sí. ¿Sabes? De si estoy buscando una reacción o una respuesta, o de verdad la subo porque, mira, porque me apetece y porque me veo genial en esta foto y me apetece, punto y final. Entonces, para mí es fundamental eso. Y para conseguir eso, yo pienso que sin terapia no se puede, yo creo. Entonces, yo para mí sin terapia es muy difícil que hoy en día una mujer, las hay, ¿eh? Yo no digo que no las haya porque yo sé que las hay, pero por lo general, por la dependencia emocional que tenemos, por cómo nos han educado, por la sociedad, por mil cosas, por mil cosas. Yo pienso que no se puede estar sola de verdad sin haber hecho una terapia y sin conocerte bien. Entonces, cuando llegas a ese punto de estar bien, de estar feliz, de no necesitar a nadie, de que sabes que lo único que necesitas para estar bien y estar feliz eres a ti misma. Y ya está. Cuando estás en ese punto, ahí es donde te puedes dar cuenta si de verdad la otra persona te suma. Eso es. Y ya no que te sume, porque puede haber alguien que te sume, pero que te sume 4 y te reste 3, ¿sabes? Y luego te sume 2 y te reste 4. Entonces cada vez va restando menos. Entonces, cuando tú tienes claro eso, no vas a dejar que alguien te reste, porque vas a decir, estás ahora... Y da pereza. No. O sea, es que no lo necesito. No lo necesito. Entonces, o tú eres una persona que suma todo el tiempo, o no lo quiero en mi vida, porque no lo necesito. No necesito a alguien que me reste, necesito a alguien que esté conmigo para sumar. Y eso no significa que no vayan a haber conflictos o que vayan a haber, porque los van a haber, pero los vas a enfrentar desde un equipo, entre los dos arreglamos esto. Y desde un lugar de yo puedo verlo desde un sitio, pero también me interesa ver cómo lo ves tú para que lleguemos a un equilibrio y que entre los dos podamos hacerlo de la mejor manera posible, pero no desde esto lo veo yo y es que tú y te echo en cara y competencia, eso es lo que resta. Sí. Porque al final las relaciones vienen como maestras de enseñarnos a nosotros. Sí, totalmente. Cada relación es una maestría, sí. Es un máster en autoconocimiento. En autoconocimiento. Por eso estar en relaciones es muy bonito, lo que pasa que como... Sí, pero si aprendes de ellas. Exacto. Y si te das cuenta de esas cosas, porque si no repites una y otra vez, y otra vez. Y entonces ahí no avanzas y estás en un bucle que mejor estar sola. Y ahí mejor aprender a estar sola. Claro, y ahí es lo que decías de si no tienes terapia es muy difícil salir de patrones. De eso. Y pues eso, entonces yo creo que cuando estás bien y la persona suma, es que es muy fuerte. Yo
hablo en mis redes, pero no hablo tanto porque digo, van a decir, porque yo no me lo creería. O sea, la Gemma de hace 3 años no se lo creería, ¿sabes? Entonces yo cuento cosas, digo, llevo un año viviendo en una nube. Y seguro que habrá alguna, porque yo hubiera sido hace 3 años una de esas que piensa, sí, claro, o sea, Solo señalo lo bonito. sí. Y tío, es muy fuerte porque es verdad que yo llevo un año y es que es todo bonito, es que no puedo decir nada malo. Y yo misma estoy en shock todavía, estoy en shock aún porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, yo esto existe. De hecho, a mí me contabas que te costó mucho soltar también el dejarte que él te ayudara. Un montón al principio. Lo de cocinar era como tú Muchísimo. yo soy todo yo. Que ahí también entramos en ese ego de superpoder. Claro, que tú asumes, tú puedes con todo. Porque yo llevaba años que era yo sola, yo podía con todo. Entonces, claro, de repente cuando entra una persona, yo me sentía en deuda. Yo era como, ay, no quiero que me ayude, no quiero que cocine. Y claro, él pues poco a poco me ha ido conociendo y ya cuando vivíamos juntos ya sabía un poco, pues claro, sabía lo que había vivido, cómo soy. Y claro, él medio en broma me decía, Gemma, yo sé que tú puedes con todo. Dice, yo lo sé, a mí no me necesitas para nada. Tú puedes con tus hijas, puedes con el trabajo, tú puedes con todo, yo lo sé. Y quiero que sepas que yo lo sé. Pero ahora yo voy a estar contigo y no tienes por qué hacerlo tú todo. Entonces, por mal que te pese, por mucho que te fastidie, ahora vas a tener un hombre que te va a ayudar con tus hijas, que va a estar contigo y que va a ayudarte en lo que tú hacías antes, ¿no? Entonces, él me repetía mucho eso y medio en broma me decía, Gemma, ahora tienes a alguien que te ayuda, ahora tienes a alguien que está contigo. Entonces, claro, pues poco a poco ha sido el también aprender y el ver que es así como debería de ser y estar tranquila con eso, el decir, claro, pues es normal que si yo trabajo 12 horas en el hospital, pues se encargue él de la casa o de la limpieza o de hacer la comida. Y eso nunca lo había tenido. Entonces, claro, para mí, yo al principio decía, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Sabes? O sea, esto me está manipulando con esto no puede ser. Y claro, cuando ves que semana tras semana, no es que lo que deje de hacer lo cambie, es que encima va mejor. ¿Sabes? Y todavía tiene más detalles y te cuida más. Y es un cuidar entre los dos, ¿sabes? Porque en unas cosas cuido yo, ¿no? A él y a lo mejor él en otras. Pero claro, para mí, el que él me dijera, no te levantes media hora antes para hacerte la comida, vete al hospital que yo luego te llevo la comida. Y yo para mí eso era como, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Y es algo que no tendría que ser así, porque dices, jolín, pues mira, si él puede estar en casa y yo trabajo 12 horas como enfermera, pues claro que no le cuesta hacer, yo lo haría por él también, diría, cariño, yo te hago la comida. Claro. Entonces ha sido un volver o sea, como aprender algo que yo no lo había tenido nunca, que al principio me era muy reacia, porque yo sentía que perdía poder, o sentía que esto lo hablaba, claro, yo llevaba casi 2 años sin ir a terapia, porque estaba bien, estaba feliz, estaba perfectamente. Entonces de repente cuando empiezo con él, se me empiezan a tambalear ciertas cosas, entonces vuelvo a terapia para decir, es que me siento que no me siento cómoda, ¿sabes? O sea, es que a mí me ayude tanto, siento como que yo sentía que perdía, como que dependía de él. Y si mañana yo él no quería, está... claro, yo no quería que él sintiera que yo dependo de él, porque yo tengo muy claro que si esta relación se acaba, si llega un momento que no estamos bien, la diferencia con otras relaciones ahora es que yo ahora sé que puedo estar bien sola. Y que si esta relación no sigue así conforme estamos, yo no la quiero. O sea, en el momento que la relación no esté bien, y esto lo hemos hablado los dos muchas veces, o sea, si llega un momento en el que no nos sumamos y no estamos lo bien que estamos ahora, yo no voy a querer esta relación. Y es algo que tengo clarísimo. Entonces, yo cuando él, pues esto, entra en mi vida y vivimos juntos, eran cosas que a mí me hacían un poco, a ver si voy a perder mi seguridad o a ver si esto me va a hacer depender de él, ¿sabes? Y claro, y hablando con la psicóloga, pues me he dado cuenta de que no es así, de que porque yo le deje, o sea, porque hagamos las cosas los dos juntos, llevemos la casa los dos juntos, con mis hijas estemos los dos juntos, que la lleve al colegio, no significa que yo dependa de él o que yo ya no pueda vivir sin él, ¿sabes? Porque es algo que yo ya sé que puedo estar sola y que voy a estar bien.
Pero sí que es verdad que ahora prefiero estar con él, porque con él la vida es mucho mejor. Compartirla con alguien con quien tienes un amor bonito y es que voy a sonar como súper... No, suena No sé, real. pero, O sea, es que es pero es que es la así. verdad. O sea, yo he estado muy bien sola, sé que puedo estar muy bien sola, pero la relación que tengo ahora es tan bonita y tan buena que entre estar sola súper bien y estar con él súper bien, prefiero estar con él súper Claro, bien porque puedo compartirlo. eso Lo es. bonito de la vida, el viajar, el día a día. Mira, hay una frase de la película Hacia Rutas Salvajes que dice, la felicidad es solo real si se comparte. Yo estuve mucho tiempo viajando sola y he llorado de felicidad sola. Incluso tuve ese momento rebelde de es que no quiero hacer ni fotos porque la foto la hago con la retina de mis ojos y, ¿sabes? Todas esas cosas que una Sí. tiene que ir probando. Y un día sí que de repente te das cuenta que dices, ostras, he viajado con mi mejor amiga y se ha multiplicado por 1000 Mm. las experiencias que yo ya era consciente de vivirlas yo sola y feliz, pero es que ahora siempre voy a tener a alguien para retomar aquel Sí. momento y te entiendo perfectamente. Es ahí cuando una dice, pues mira, en esta ruta del tren como que me quedo, ¿no? Como que bajamos Sí. en la siguiente parada. Mientras sea así, Claro, aquí me quedo. Y es algo que hablo mucho con él, que eso también me gusta mucho. Tenemos mucha comunicación. O sea, hablamos día tras día de lo que sentimos, de los miedos que podemos tener, de claro. todo. Las, Y eso, eso tampoco lo había tenido nunca. Entonces, el sentirte tan transparente o en paz de poder hablar cualquier cosa con tu pareja y ver que estás completamente en la misma página, ¿sabes? Completamente. Es como, qué tranquilidad da eso. ¿Tú crees que la Gema de hace 4 años, porque ¿cuánto tiempo llevas con tu Un pareja? año Un y año. poco. ¿La Gema de hace 4 años estaba preparada para una relación como esta? No. No, aparte la hubiera boicoteado desde el principio, también te digo. O sea que al final se dice que una no se enamora de la persona, sino de la vibración que una Tiene tiene con la vibración que tiene la otra persona, como que se equilibra y entra ese yin-yang. Entonces, si una está equilibrando baja, también encuentra ese tipo de una... relaciones bajas, hasta que una es capaz de superar ese momento. Sí, y, o sea, lo pienso así, pero porque lo estoy experimentando. Porque a lo mejor hace 4 años no sé qué te hubiera contestado, pero ahora es que lo siento así. Digo, es que estamos los dos igual, ¿sabes? Es como, y no es que seamos iguales, pero es como que, es que siempre digo, es que tú y yo nos teníamos que conocer, no hubiera, o sea, no podía pasar la vida sin que él y yo nos conociéramos, tenía que pasar. Qué Y bonito. tenía que pasar en este momento, no antes. Porque antes evidentemente no hubiera funcionado ni por su parte ni por la mía, ¿eh? Porque él también pues ella tenido sus experiencias, sus relaciones, sus cosas y los dos nos hemos dado cuenta que estamos como estamos, pero porque hemos vivido lo que hemos vivido cada uno por nuestra cuenta. ¿Qué le dirías a esa Gema que cogía el avión para venirse a Uf. España? Que se prepare para lo que va a vivir, que van a ser los peores años de su vida, pero que al final eh, me da rabia decir que merecerá la pena, porque me da rabia que para estar bien tengas que pasar por algo así. Pero también creo que si no pasas por algo así, si yo no hubiera pasado por todo lo que he pasado, no sería la Gema que soy hoy. Entonces, pues bueno, que se prepare para lo que le viene, pero que al final conseguirá Ver la una luz. felicidad y una calma y un estar en la vida que va a valer todo eso que ha vivido. Eso es. Qué bonito, Gema. Además, eso que has dicho de creo que no es justo, ¿no? Que una tenga que pasar por todo eso para llegar ahí. Y por eso contamos estas historias. Porque si podemos ayudar a personas a que despierten y a que sean conscientes de verdad quieres ser eso en tu vida, de verdad quieres estar ahí, porque hay algo más. Tú no eras consciente de que No. podías tener la vida que tienes hoy por hoy. Totalmente. Intento en mis redes sociales, sobre todo por las mujeres, es decir, si no es 100%, no es.
Porque yo he sido de las que he estado en relaciones, ay, bueno, a ver, esto no, esto. Y es como, es que no es. Si no es 100%, si no es. Así de claro, y así de triste, y así de duro. Pero si no es 100% sí, no es. Mira, en psicología humanista está un curso de milagros y habla y describe cómo es una relación sagrada. Y es justamente de lo que estás hablando. Es una relación donde siempre las dos partes se unen para complementarse, para ayudarse y para seguir creciendo desde esa conciencia. Y es lo que estás describiendo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Por compartir, ser tan valiente de sentarte en esa silla, porque contar toda tu historia y tener este espacio, de verdad que te lo agradezco mucho. Yo te lo agradezco a ti, porque al final es bonito y reconfortante de alguna manera el echar la vista atrás, ¿no? Y decir, madre mía, todo lo que he vivido, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy y feliz. Y todo lo que Y te queda, contenta, quizá claro. maravilloso, seguro. Sí. Pues nada.